Para cumplir nuestros sueños y esta experiencia nos divide. Muy afectuoso a nuestra gran institución, y su director, Augusto Flores. Quiero decirles que tengan un buen fin de semana. Nos vemos a la siguiente clase. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, mi. Ah, ya, qué bueno. Ya, registren sus asistencias de una vez. Buenas Ya, chicos, vamos a empezar. tardes, mi. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, entremos todos de una vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Yendelin, Gina, Jenny, Ángela? Bien, Miss, estoy bien. Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo Miss. están, Frank? Arelis no está. Todo bien, Miss. ¿Con qué ánimos? Si no tuviéramos el problema de la pandemia, de festejando el aniversario del instituto, ¿no? A ver, ¿ya están todos? Bueno. A ver, buenas tardes con todos. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿ya? Antes que nada,
según la programación del semestre, hoy día tenía que ser el día central por el aniversario del instituto, pero bueno, y entonces hoy día no estaba programado clases para nosotros, había suspensión, pero como, bueno, por motivos que desconozco la verdad, em, el programa central se va a realizar el día de mañana 16, mañana jueves 16, ¿no? Entonces hoy día nosotros normal estamos haciendo nuestras clases. La semana pasada, en el tema de la semana pasada, no se les dejó tarea, nada para que hagan en la clase, en la casa, por lo mismo que ustedes estaban, esta semana se venía todo lo que era actividades por el aniversario del instituto, ¿no? Como son, por ejemplo, que han participado en los videos, los bailes, canto, concurso de pancartas y todo eso, ¿no? Entonces, para que no se les cargue todo, no se dejó tareas la semana pasada, ¿ya? Entonces, hoy día en la noche, yo voy a subir la tarea de la semana pasada y la tarea de hoy día. Cosa que así ya estamos al día con nuestros trabajos, con nuestras tareas. El resumen ustedes ya lo tienen que hacer sí o sí en su carpeta de trabajo, en su cuaderno. Y las tareas, los trabajos que yo les dejo, nos estaría faltando de la semana pasada y el tema de hoy día, ¿ya? Entonces hoy día en la noche yo les voy a subir el trabajo, las tareas de estos dos temas, cosa que ya lo presentan para ustedes para la próxima semana, hasta el próximo martes para que lo presenten, ¿ya? Así vamos a hacer. Por otro lado, también quiero felicitar a todos en general, porque ha habido de todas maneras participación en el concurso de talentos, los saludos de los alumnos, muy, muy bonito, he estado viendo uno que otro, ha estado todo muy, muy bonito, ¿no? Hubiésemos querido que sea de repente en de forma presencial, pero por este motivo de la pandemia, pues no lo podemos hacer. Pero mañana tenemos que estar todos conectados para ver el desarrollo del programa general. Y no tan solo nosotros, sino ustedes pueden llamar a su familia, a sus papás, a su mamá, ¿no? Sus hermanos, con quien se encuentren en su casa, hagan partícipes de ese programa, que va a estar de verdad muy bonito. Hay de todo. Entonces, conéctense, creo que ya en el grupo ya les han pasado el programa con la misa y todo lo demás. Entonces, vamos a estar todos conectados el día de mañana. ¿Ya? Y de todas maneras, también desearles a ustedes un feliz día por nuestro instituto, a cada uno de ustedes por ser parte del instituto, que si no fuesen ustedes, pues tampoco existiría, ¿no? El instituto. Entonces son ustedes una parte clave, desearles lo mejor, las mejores vibras, los mejores deseos y que sigan adelante, nunca se detengan, sigan estudiando. ¿No, chicos? Ese es con mucho cariño, yo les digo, con mucha confianza que tengo con ustedes, que les conozco, sigan adelante y logren todos sus objetivos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Entonces, vamos a tratar, por favor, de no hacer mucha bulla para que podamos entenderlo bien. Como ya nosotros hemos estado viendo en muchos temas anteriores, hemos visto cómo es que empezó de dónde nació, ¿no es cierto?, la bioseguridad. ¿Por qué motivo nació bioseguridad? ¿Por qué se plantó
se impuso, mejor dicho, el uso del lavado de manos continuo, de dónde nació lo que era asepsia, todo eso, ¿no? Entonces, todo empezó, ¿se acuerdan? Lo más resaltante fue de un médico en 1861, el médico Samuel Weiss, que publicó sus hallazgos, sobre todo cuando él estudió y notó que en el hospital donde él trabajaba, las mamás que daban a luz, ¿por qué se enfermaban? ¿No? ¿Por qué se enfermaban tanto? ¿Por qué se infectaban tanto? ¿No? Si el hecho de dar a luz, pues no implicaba de repente que tenga que salir a la calle o venir de otro sitio, ¿no? Al hospital. Sino eso quería decir que las mamás se infectaban dentro del hospital. Y él pues descubrió, se dio cuenta que los médicos, los estudiantes que atendían a estos pacientes, a estas señoras que daban a luz, a veces venían de atender a otros pacientes o si no de hacer necropsias, ¿no? A cadáveres. Pero en ese entonces no se usaba lo que era guantes. Entonces, de frente atendían a las mamás, a las señoras de frente, pero con las manos, y no se lavaban las manos. Entonces es ahí donde se descubre que los mismos médicos en sus manos portaban los microorganismos a las mamás. Entonces él impone que el lavado de manos obligatorio a todo el personal antes de atender a las pacientes que van a dar a luz, ¿no? Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a una infección nosocomial o una infección intrahospitalaria, ¿no? Según la OMS, define como cualquier enfermedad microbiológica o clínicamente reconocible que afecta al paciente como consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal sanitario como consecuencia de su trabajo, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la infección nosocomial es cualquier tipo de enfermedad microbiológica, o sea, causada por un microbio, ¿no? Que está clínicamente reconocible, que afecta a un paciente como dentro de la estadía de un hospital, ¿no? Dentro del hospital. O también, si no, una infección que puede afectar a algún personal de salud. Y otra definición de la infección intrahospitalaria es aquellas infecciones que aparecerían en las 48 horas después de haber ingresado el paciente al hospital, ¿no? O sea, 48 horas son 2 días. Entonces, el paciente ingresa al hospital y después de 2 días empieza a presentar signos de infección, entonces nosotros podemos decir que podemos sospechar que es una infección intrahospitalaria, o sea que el paciente vino sano, no sano, vino por otra patología, pero en el hospital puede haber que se infectó con otro microorganismo, ¿no? Entonces, dice que esta infección intrahospitalaria se consideraría una infección hospitalaria cuando aparecería 48 horas después que el paciente ingresa al hospital y hasta 72 horas después de su alta, ¿no? Son 72 horas, son 3 días. Entonces, quiere decir que si el paciente se va a su casa y después de 3 días empieza a presentar signos y síntomas de infección, quiere decir que ese paciente se infectó en el hospital, ¿no? Entonces, eso se considera una infección hospitalaria, ¿no? Cuando el paciente, después de las 48 horas que está en el hospital, empieza a presentar signos y síntomas de infección. O si no, también, después de 72 horas o 3 días de su alta, empieza a presentar algún signo de infección. Entonces, eso es otra definición de las infecciones hospitalarias. En cuanto a las características de las infecciones intrahospitalarias, dice que se adquieren durante la estancia del paciente en el hospital, ¿no es cierto? Y no son la causa de ingreso.
Por ejemplo, el paciente puede ingresar por una fractura, digamos, un paciente que se haya caído de repente, se ha roto un hueso, entonces el paciente entra al hospital por una fractura, ¿no? Pero sin embargo, después de 2, de 3 días, el paciente empieza a hacer fiebre, empieza a toser, entonces ya es una infección que se ha adquirido dentro del hospital, ¿no? Y esa infección no ha sido causa de su ingreso, sino ha sido totalmente diferente, ¿ya? También pueden ser contraídas, dice, por los trabajadores del hospital debido a su ocupación o exposición, ¿no? De repente, digamos, el personal de salud a veces son los portadores de los microorganismos si es que no tenemos una buena bioseguridad, si no tenemos una buena limpieza, una buena higiene, ¿no es cierto? Entonces, de repente también podemos llevar la infección al paciente, si es que no nos hacemos un buen lavado de manos, si no usamos las barreras de protección. Se manifiestan luego de haber transcurrido 48 y 72 horas del ingreso del paciente al centro, al hospital, ¿no? Como ya les dije, 48 horas después de 2 días que haber ingresado al hospital o 72 horas después de haberse ido de alta. Y son de carácter endémico. Por lo general, quiere decir que afectan a una sola, a un, digamos en tiempo de frío, ¿no? ¿Qué es lo que más se da? Va a ser resfríos, neumonías, ¿no? Es según la temporada, entonces de repente todos los pacientes pueden estar resfriados o pueden adquirir el microorganismo o la bacteria que les va a producir, digamos, una neumonía, ¿no? O una faringitis, una bronquitis, de repente. Se debe conocer, dice, el periodo de incubación de la enfermedad específica, ¿no? Para poder determinar si esta fue adquirida en el hospital o antes de que el paciente asistiera. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, sabemos que el coronavirus no me infecto, digamos, ahorita, hoy día me infecto y mañana voy a presentar fiebre, tos, dificultad para respirar, ¿no? Entonces sabemos que, digamos, de acá a 7 días, recién voy a sentir esos malestares. Entonces, si nosotros no sabemos bien la incubación de la enfermedad, entonces no podemos determinar si es que es una infección adquirida en el hospital o si no ya adquirida en la comunidad, ¿no? Afuera, digamos, del hospital. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que considerar, digamos, si yo hoy día me contagio con el coronavirus, ¿no? Y de acá 4 días o 5 días. Sí, Jessica, dime. Miss, disculpe, se apretó solo. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo hoy día me contagio con el coronavirus y de acá 5 días por A o B me caigo y me llevan al hospital, al día siguiente empiezo a hacer fiebre, empiezo a presentar tos, ¿no? Entonces, no van a, si fuese ese caso, no sería una infección adquirida en el hospital, intrahospitalaria, ¿no? Por los síntomas que yo voy a presentar, entonces si ya sabemos el periodo de incubación de la enfermedad, entonces podemos deducir dónde me he contagiado, dónde me he infectado, ¿ya? Entonces, por eso hay que saber los periodos de enfermedad del periodo de incubación de las enfermedades para poder determinar si ésta se ha adquirido en el hospital o antes que el paciente ingrese al hospital. En caso de no saber a ciencia cierta todos estos datos, se asume que sería una infección intrahospitalaria, ¿ya? Se considera también nosocomial, se considera, digamos, una infección intrahospitalaria cuando se presenta poco tiempo después de haber dado de alta al paciente, ¿no?
por ejemplo, ya hemos dicho a las 72 horas, a los 3 días. Si el paciente se va de alta, quiere decir que el paciente está en buenas condiciones, está bien. Pero si de a los 2 días, 3 días empieza a manifestarse algún síntoma, entonces podemos asumir que es una infección que adquirió en el hospital, pero que recién lo está manifestando a los 2 o 3 días que ya esté en su casa el paciente. Los factores que contribuyen al desarrollo de las infecciones intrahospitalarias son los microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, ¿no? El paciente y susceptibilidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen las defensas bajas, el adulto mayor, ¿no? Que también es un factor de riesgo, la edad del paciente es adulto mayor, son más susceptibles a contraer alguna infección que una persona adulta. También pacientes, por ejemplo, que el personal de salud, también nosotros estamos expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad. El medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, el hospital es un ambiente contaminado, por más que se realice todas las actividades de limpieza, de desinfección, como debe ser, el hospital pues está lleno de microorganismos, ¿no? El hospital está lleno de personas que tienen alguna patología, que son personas enfermas. Entonces, esas personas, los pacientes que están en el hospital, tienen microorganismos, diferentes microorganismos. No todos los pacientes están por una sola enfermedad, sino están por muchas diferentes enfermedades. Por lo tanto, el hospital es un ambiente que está muy cargado de microorganismos, ¿ya? Entonces, también por eso tenemos otro factor de riesgo son las visitas. Las visitas nosotros no sabemos qué tipo de visitas vienen al hospital, ¿no? La visita puede estar infectada, puede estar enferma, y viene a visitar al paciente y le puede contagiar, ¿no? También puede ser. También en las visitas también son un factor de riesgo. Por eso es que a veces en algunos casos se restringen, ¿no? En las visitas al paciente. Son escasas. O si no, también en los hospitales ustedes han visto que hay horario de visitas, justamente para evitar esto, ¿no? Y en cuanto al tipo de tratamiento que está recibiendo, a veces hay medicamentos o tratamientos que son inmunosupresores, que te bajan las defensas. Entonces, ahí también puede ser un factor de riesgo para que una persona se pueda infectar. En cuanto a los agentes etiológicos de las infecciones, como ya les dije, las bacterias, los virus, los hongos, parásitos, son los que van a producir las infecciones intrahospitalarias. Los criterios para catalogar una infección intrahospitalaria, tenemos, por ejemplo, cuando en el mismo lugar se diagnosticó una infección y se aísla un germen diferente, ¿no? Por ejemplo, en la misma sala de un hospital, digamos, en un mismo ambiente, hay varios pacientes que tienen, digamos, una neumonía, ¿no? Entonces debemos asumir que el paciente nuevo, digamos, que presente una infección, también va a ser lo mismo, ¿no? También va a ser una neumonía, porque en el mismo lugar están todos los pacientes con ese tipo de infección, ¿no? Cuando se desconoce el periodo de incubación del microorganismo y no hay datos clínicos, por ejemplo, ni del laboratorio de infección en el momento de la admisión. Es lo que les decía en la anterior, ¿no? Si no sabemos el periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Ni con los datos clínicos, ni del laboratorio, no sabemos qué enfermedad es, entonces podemos asumir que es una infección intrahospitalaria. Las infecciones en los recién nacidos se consideran intrahospitalarias, o sea, se consideran que se adquieren dentro del hospital, ¿no? Salvo que sea alguna infección que sea transmitida por la mamá, ¿no? Por la placenta, ¿no? Entonces, como los recién nacidos no vienen de la calle o de otro sitio, ¿no? Entonces, los recién nacidos
si tienen alguna, digamos, infección, es adquirida en el hospital. Por ejemplo, si un recién nacido va a adquirir, digamos, una diarrea, ¿no? Entonces va a ser porque de repente la mamá no se lava las manos cuando le da de lactar, o de repente no le limpia bien cuando se hace la deposición, o cuando orina, o de repente le deja el pañal mucho tiempo y no le cambia el pañal. Entonces todo eso, ¿no? Esas cosas se consideran. En cuanto a los factores que influyen en la manifestación de infecciones intrahospitalarias, tenemos el agente microbiano, ¿no? Por ejemplo, la exposición, la posibilidad de exposición a la infección depende en parte de las características de los microorganismos, la resistencia a los antibióticos, la virulencia intrínseca del mismo agente y la cantidad de material infeccioso, ¿no? del microorganismo. Depende, por ejemplo, si es una carga fuerte, nos va a infectar más rápido, ¿no? Depende también, digamos, si yo soy, digamos, yo tengo mi sistema inmunitario bajo, entonces con mayor razón los microorganismos me van a afectar, ¿no? Me pueden pasar una enfermedad. Como les decía, también en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a los pacientes, su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los factores para que los pacientes adquieran esta infección, como les decía, puede ser la edad, ¿no? Más vulnerables son las personas de la tercera edad. Por ejemplo, también los pacientes que tienen tumores malignos, que tienen, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal y VIH, ¿no? Son pacientes que tienen más riesgo de contraer enfermedades. También los pacientes que hayan tenido, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los pacientes que hayan sido operados de repente el corazón, o pacientes que hayan recibido un trasplante de órganos, son pacientes que son más susceptibles, más vulnerables a que se infecten. En cuanto a los factores ambientales, el hospital es un ambiente muy cargado de microorganismos, ¿no? El hospital es un ambiente, no es un ambiente limpio, es un ambiente que tiene muchos microorganismos. Entonces, todo este ambiente es un factor muy de riesgo no tan solo para el personal de salud, sino también para el paciente y su entorno también, ¿no? Toda persona que trabaja aquí. En cuanto a la resistencia bacteriana, por ejemplo, a veces cuando nosotros usamos muchos antibióticos, ¿no? Después ya no nos hace nada, ¿no? Por eso a veces nosotros, digamos, yo estoy mal, me duele la garganta, tengo un poquito de malestar y me tomo una amoxicilina. Entonces, 2, 3 días, ya estoy bien, ya no tomo. Pasa un mes, 2 meses, otra vez, ¿no? Otra vez me siento mal, me duele la garganta, de repente tengo tos. Entonces, me compro otra vez amoxicilina, 2, 3 veces, 2, 3 días, y ya me siento bien y ya lo dejo. Entonces, uno, cuando no cumple el tratamiento como debe ser, que el antibiótico debemos tomarlo de 5 a 7 días completo, el tratamiento completo, entonces uno recae, ¿no? Cada vez se va haciendo más resistente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir que se resiste? Por ejemplo, que ya no me va a hacer nada, el antibiótico ya no me va a hacer nada. No, ya a la cuarta, la quinta vez, para mí la amoxicilina ya no me va a hacer nada, ya no me va a curar, mejor dicho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a un medicamento que sea más fuerte,
¿ya? Entonces, nosotros debemos tener cuidado en eso, porque nosotros a veces nos automedicamos. Nosotros solos vamos a la farmacia y le pedimos a la señorita que vende, deme un paracetamol, deme un ibuprofeno, deme amoxicilina, y yo mismo me automedico, ¿no? 2, 3 días me siento bien y ya, suficiente. Entonces, no debe ser eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? En cuanto a la cadena de infección o la cadena epidemiológica, de las infecciones hospitalarias pueden ser exógenas. Por ejemplo, es cuando exógena quiere decir que viene del exterior, ¿no es cierto? Viene de la parte de afuera, de exterior. Y se contagia en la parte, y podemos hacerle llegar al paciente, ¿no? La infección. Y endógenas quiere decir que es dentro, que son los mismos microorganismos que están dentro de un hospital. En cuanto a la fuente o reservorio de estos microorganismos, en cuanto a la fuente humana tenemos los pacientes. Los pacientes son personas que tienen alguna patología, ¿no? Por eso es que están en un hospital, por eso es que recurren a un hospital, porque no están sanos, porque tienen algún desequilibrio en su cuerpo, algún órgano no está funcionando como debe ser. Entonces, estos pacientes tienen microorganismos y ellos son reservorios de microorganismos. Entonces, pueden contagiar a otros pacientes o a otras personas. También como fuente de reservorio tenemos al personal de salud. Nosotros también podemos ser reservorios, ¿no? Y las visitas, porque nosotros no sabemos si las visitas, por ejemplo, qué tipo de dónde estén viniendo, digamos, pueden ser que estén viniendo del mercado, digamos, ¿no? Digamos del mercado, ustedes saben, hay mucha gente, se contamina, no se lavan las manos, entonces puede ser una fuente de reservorio, ¿no? Las visitas. Y los objetos inanimados también puede ser, por ejemplo, como las fuentes ambientales, ¿no? Por ejemplo, el mismo ambiente, en la cama, la mesa, la silla de ruedas, la camilla, ¿no? Todos esos objetos inanimados, ¿no? El estetoscopio del médico, los dispositivos de los médicos, por ejemplo, el termómetro, ¿no? El tensiómetro que tomamos la presión también puede ser una fuente o reservorio, ¿no? De microorganismos. Y las soluciones también. La solución, por ejemplo, la solución que usamos, el alcohol, si ese alcohol no se cambia semanalmente, ese frasco donde se deposita el alcohol no se lava, no se esteriliza semanalmente, entonces ese alcohol puede estar contaminado. Esa solución puede estar contaminada. ¿Ya? En cuanto a los mecanismos de transmisión, ya conocemos algo de esto nosotros. Tenemos mecanismos de transmisión por contacto, que ya hemos visto, que es cuando hay un contacto directo, ¿no? De piel a piel. De las manos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en nuestras manos está la flora transitoria y la flora residente. Tenemos también por vía aérea, ¿ya? Tenemos por vía común, por ejemplo, que es la sangre, y tenemos por vía vector, que son los mosquitos, ¿ya? En cuanto al huésped susceptible, por ejemplo, la puerta de entrada al organismo, para llegar a un huésped susceptible, por ejemplo, puede ser en un objeto inanimado, ¿no? Digamos, puede ser que esté, digamos, en el lavado de un baño público, por ejemplo, puede ser que el baño esté sucio, ¿no? Esté sucio.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Uy, se me fue mi internet, no sé qué pasó. ¿Ya? Ya vamos a volver a lo que estábamos hablando. Voy a buscarlo. Ay, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Ya me están escuchando? Sí, Miss. Sí se escucha. Ya. Como no los veo. Ya. Entonces les decía que la puerta de entrada de un organismo, ¿no es cierto? Puede ser un objeto inanimado que esté contaminado o podemos ser también nosotros, ¿no? Como objeto animado. Nosotros podemos contagiarnos de un objeto inanimado el agente puede salir por diferentes vías de transmisión que ya hemos visto en la anterior diapositiva y podemos llegar a un huésped susceptible. ¿Ya? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Sí, Miss. sí, Solo que no ve las sí, diapositivas. No veo a ninguno. ¿Dónde están? Ay. No vemos las diapositivas. Miss, las diapositivas no las está compartiendo. ¿Las diapositivas no las ven las diapositivas? No, No, Miss. no, Miss. No, Miss, nada. ¿Nada? No, Miss. No. Que todavía no es Sigue el igual. operador de... ¿No miran? No, Miss. No. Ya, espérense, por favor. No se vayan. Ya. Voy a... ¿Están viendo? Sí, Miss. Ahora Sí, sí. Miss. Ahora Ahora sí. está normal. Sí, está normal, Miss. Sí se ve. Ya. Es que a veces me confundo. Ya. Me van a disculpar. Ya. Entonces estábamos viendo. A ver, ya. Ahora vamos a ver entonces, dice la forma como se puede adquirir una infección en un centro de salud o en un hospital, ¿no es cierto? Para eso tenemos, cuando uno se infecta, ¿qué es lo más, por qué motivo es? Porque no usamos las medidas adecuadas de higiene dentro de un hospital, ¿no es cierto? O sea, no tenemos bioseguridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? No tenemos normas escritas para la higiene hospitalaria. No hay. O sea, no hay un protocolo, digamos, sobre las normas que debemos tener de higiene dentro de un hospital, ¿no? También, por ejemplo, no hay ausencia de un sistema de control de calidad de las tareas de higiene. O sea, falta de supervisión, ¿no? Siempre tiene que haber una persona que supervise, por ejemplo, la enfermera, puede ser el comité o la comisión encargada de controlar esas infecciones intrahospitalarias, tiene que hacer un constante supervisión en todos los servicios, cómo se está aplicando la bioseguridad, las medidas de limpieza, de higiene, ¿no es cierto? Entonces, si no hay eso, no hay una supervisión, no hay una comisión, pues se puede adquirir fácilmente se va a adquirir una infección. También hay falta de capacitación al personal que efectúa estas tareas. Por ejemplo, si los técnicos no están bien capacitados en las medidas de bioseguridad, se pueden infectar. Si el personal de limpieza no está bien capacitado, cómo debe realizar una limpieza, digamos, en sala de operaciones o en sala de partos, ¿no? Donde hay sangre, por ejemplo, entonces se puede infectar. Si el personal no sabe cómo usar sus EPPs, se van a infectar.
Falta de control de calidad de los productos usados en la limpieza. Por ejemplo, si no tenemos un buen detergente, si no se usa un buen desinfectante, por ejemplo, si no es garantizado, tampoco va a haber una buena, vamos a poder infectarnos fácilmente, ¿no? Porque no se va a eliminar los microorganismos. Y también utilización inadecuada para los desinfectantes, lo que les decía, ¿no? Tantas así también, por ejemplo, las soluciones, tampoco, ¿no? Las soluciones también, si no se realiza una buena desinfección, no podemos garantizar de que vayamos a reducir los microorganismos en un ambiente. Y la mezcla de productos como detergente con lavandina, ¿no? Que no se debe usar, hemos visto nosotros que no debemos mezclar otros diferentes soluciones, ¿no? Sino tenemos que usarlas como se indica ahí en su prospecto, ahí dice cómo debemos usar, cuánto debemos mezclar, todo eso. Así también, por ejemplo, otras formas de adquirir una infección en un hospital, en un centro de salud, son las maniobras agresivas sufridas por las personas que están en el hospital, o sea, por los pacientes, mejor. Por ejemplo, un paciente que está con una sonda vesical es un paciente que está con riesgo de contraer una infección, ¿no? El hecho de que tenga una sonda ya es un riesgo para que ese paciente se infecte. También las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Los pacientes que son posoperados, por ejemplo, también son pacientes que están más predispuestos a infectarse. A los que también, a los que ponemos las vías, la cateterización intravenosa, por ejemplo, si ponemos las vías, los sueros, entonces también es una puerta de entrada para los microorganismos, ¿no? Cuando colocamos, por ejemplo, la vía endovenosa o el suero, entonces también ahí podemos adquirir una infección. También cuando se hace las intubaciones y la aspiración de secreciones, ¿no? Porque cuando se intuba, se va a colocar un laringoscopio y se va a introducir hasta la tráquea. Entonces, ahí también se puede adquirir una infección. Y las transfusiones de sangre, que también son un riesgo para adquirir una infección, porque no sabemos de repente, pues, ¿no? La sangre, a pesar de que tiene que ser ya garantizada, a veces en el transcurso, en el proceso, no se realiza una buena transfusión y también puede dar lugar a una infección, ¿ya? Y otro tipo de procedimientos y maniobras, como la punción lumbar y la diálisis, ¿no? Son procedimientos que se pueden realizar y todo eso puede también, uno puede adquirir una infección. ¿Quiénes más también pueden sufrir una infección dentro del hospital? Los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes que tengan bajas defensas, ¿no? Los pacientes que tengan VIH, son pacientes que son bajos, su sistema inmunológico es muy bajo y fácilmente se infecta, ¿ya? En cuanto a las infecciones más comunes que tenemos en el hospital, tenemos las infecciones urinarias, es lo más común que hay, ¿no? Les dije hace un momento que los pacientes con sondaje vesical son los más propensos a hacer infecciones. Y por lo general los pacientes que usan sonda o se realiza un sondaje son pacientes que sufren esas infecciones urinarias y son casi el 80% de las infecciones que se ocasionan, ¿ya? Después también tenemos las infecciones por intervención quirúrgica, por sitio quirúrgico, o sea, son las infecciones de pacientes posoperados, ¿no? Pacientes que han sido intervenidos, pacientes que han sido operados, que han entrado a sala de operaciones. Una infección de intervención quirúrgica es cuando hay una secreción purulenta, o sea, hay un pus
alrededor de la herida, ¿no? Se empieza a poner los bordes rojo, color rojo, medio brillante, y posteriormente puede juntarse pues, materia, ¿no? Materia purulenta. La infección, dice, se puede contraer durante la propia operación. ¿Y de qué depende, no? Hay muchos factores de que se puede infectar, de que se adquiera esta infección en la sala de operaciones. Por ejemplo, se puede deber a microorganismos infecciosos que puede haber en el ambiente, ¿no? En el ambiente pueden estar los microorganismos infecciosos, presencia de cuerpos extraños. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces que se quedó una gasa, ¿no? Dentro de la cavidad, o a veces las tijeras, una pinza, ¿no? Entonces, esos cuerpos extraños, o de repente otra cosa, ¿no? De repente se puede quedar dentro de la cavidad operatoria, ¿no? Infecciones concomitantes en otros sitios. Por ejemplo, si hay una infección en otro órgano, por ejemplo, de mi cuerpo, puede también producirse una infección de la herida, ¿no? Después también depende mucho de la práctica de afeitar al paciente antes de la operación. A veces cuando se realiza el rasurado para que el paciente entre a sala de operaciones, dice que a veces, ya está a veces contraindicado el rasurado, porque al momento de rasurar justamente se deja como unas pequeñas heriditas en la piel, ¿no? Uno pasa la afeitadora y se deja como unas pequeñas heridas en la piel, que nosotros no vamos a mirarlas, no se ven, pero sí hay pequeñas entradas, digamos, como puertas de entrada para que algún microorganismo, ¿no? La calidad de la técnica quirúrgica, ¿no? Depende también del médico, qué técnica use, si se demora mucho, si se demora poco, depende también del médico cómo lo opere, ¿no? De la práctica que tenga. La virulencia de los microorganismos, ¿no? De la virulencia de los organismos depende de la capacidad que tenga de infectar un microorganismo, ¿no? La neumonía también es otra infección que se adquiere dentro del hospital, ¿no? La neumonía del hospital por lo general, atacan a pacientes que están conectados a respiradores, ¿no? Por ejemplo, como los pacientes que están ahorita con COVID. Ustedes han visto pacientes que están en los hospitales, entran a UCI y les colocan un ventilador mecánico, ¿no? Un respirador. Entonces, ese respirador es un tubo endotraqueal que entra hasta el pulmón, ¿no? Entonces, al pulmón. Y esa máquina y ese tubo está conectado a una máquina que respira por uno. Entonces, aquí esos pacientes son los que por lo general se complican y terminan haciendo una neumonía, ¿no? ¿De qué depende? También depende de qué factor también depende para que se suceda esta neumonía. Por ejemplo, del tipo y la duración de la respiración mecánica. Si un paciente va a estar mucho tiempo conectado a ese ventilador mecánico, entonces corre más riesgo a que se infecte con una neumonía, ¿no? También depende de la gravedad del paciente. El uso previo de antibióticos, ¿no? Entonces, si usamos antibióticos, vamos a prevenir esa infección. Y también de la calidad de la atención respiratoria, ¿no? En cuanto a la bacteriemia nosocomial o si no hospitalaria, según la Organización Mundial de la Salud, representan una pequeña porción, pero la tasa de letalidad es alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sitio de entrada de la piel del dispositivo intravascular. Eso depende, por ejemplo, digamos, de los catéteres también.
¿no? De lo que nosotros vamos a usar, por ejemplo, de las vías que vamos a colocar y vamos a colocar a la vena, ¿no? Y se puede provocar una bacteriemia, ¿no? Que es una infección en la sangre. ¿Por qué? Justamente debido a que se produce esta bacteriemia, porque el sitio de entrada a la piel, por ejemplo, puede ser a través de las inyecciones, ¿no es cierto? De las agujas, de las jeringas, que nosotros vamos a colocar, ¿no? Al paciente, ya sea, por ejemplo, por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía endovenosa, también, que nosotros mismos podemos contagiar o podemos llevar en nuestras manos, ¿no? Otras infecciones intrahospitalarias, tenemos las infecciones de la piel, tenemos, por ejemplo, como las úlceras, las quemaduras, gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Que son las diarreas, la sinusitis y otras infecciones entéricas, infecciones de los ojos como la conjuntivitis, ¿no? La endometritis, que es las infecciones de los genitales después del parto, ¿no? Las infecciones perperales, que es la endometritis. Después del parto, entonces a veces el endometrio se inflama. Esas son las más, digamos, algunas infecciones nosocomiales, ¿no? En cuanto a los microorganismos que van a producir estas infecciones, como les dije, tenemos las bacterias, tenemos también, por ejemplo, estas bacterias se encuentran en la flora intestinal, ¿no? En todo ser humano. También sí, estas bacterias son unas bacterias que son buenas y unas bacterias que no son buenas, que producen enfermedades, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, como la Escherichia coli, esta bacteria produce las diarreas, ¿no? Y cuando un paciente está con diarrea, por ejemplo, se deshidrata y necesita reponer esos líquidos. Tenemos los virus también. Los virus, la hepatitis B, la hepatitis C, rotavirus, enterovirus, ¿no? Y ahí lo que tenemos en la actualidad, que es nuestro famoso coronavirus. Tenemos también parásitos y hongos. ¿Ya? Candida albicans, Alpergeius, Cryptococcus, Sarcoptes. Entonces son muchos parásitos y hongos de todas maneras que nos van a producir enfermedades. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Miss, buenas tardes, Miss, ¿le puedo preguntar algo? Sí, pregúntame. Miss, ¿cómo se llama? La candidiasis, Miss, eso eso se contraería por las infecciones urinarias. Claro. La candidiasis, por lo general, son infecciones, es un hongo. El Candida albicans es un hongo, ¿ya? Entonces, el hongo se desarrolla en diferentes partes del cuerpo. No tan solo, o sea, digamos, por ejemplo, se desarrolla en los pies, en el pie de atleta, ¿no? Ustedes han visto en las uñas. Se desarrolla también, por ejemplo, en las partes íntimas del hombre, de la mujer, ¿no? Sobre todo donde esté húmedo, en las partes húmedas, por ejemplo, las axilas, por ejemplo, las partes íntimas de la mujer, ¿no? Si uno no tiene una buena higiene, no lleva una buena, o sea, como debe ser, te puedes contagiar, ¿no?
Y si estás en contacto con otra persona que también está enferma, pues también te puedes contagiar en todo caso, ¿no? Entonces, este Candida albicans es un hongo, ¿ya? Es un hongo que puede estar como les digo, en diferentes partes, ¿no? Como el pie de atleta, hay un hongo por ejemplo, en el cuero cabelludo, hay hongo en la piel, en la cara, ustedes han visto, ¿no? A veces en la cara, cuando agarramos a Manchas los blancas. perros, al gato, ¿no? A Ah, los cuando nos gatitos. lambe, cuando nos Manchas lambe, blancas. ¿Qué? cuando el Manchas. gato, el perro nos lambe la cara, a mí, ese es hongo, lo que te sale. Ese es hongo, ajá. Cuando el gato nos lame o nosotros lo agarramos y nos pasamos por la cara, sin querer nos lame el perro o el gato, y después de repente ves, o a los niños, a veces por lo general se les ve unas manchitas blancas, ¿no? Pensé que era sarna. Pero no, es muy parecido a la sarna, es bien parecido a la sarna, pero el hongo, por ejemplo, te escoce, ¿ya? Escoce y también te va creciendo, crece. Empieza chiquitito y después empieza a crecer. En cambio, la sarna te empieza en un sitio y después va avanzando en diferentes partes del cuerpo. Digamos, si te da en la pierna, entonces empieza una manchita, digamos, una sarna, y después va subiendo en otro sitio va apareciendo otras Miss, disculpe. manchas, otras sarnas. Dime. Supongo que la sarna también presenta algún síntoma, como un escozor, una molestia, para que se Ujú. diferencie de un hongo, como las Sí, manchas blancas. sí, pero ustedes han visto inclusive, por ejemplo, el hongo te escoce bastante, el hongo escoce bastante, y más que todo, por ejemplo, cuando uno lo rasca en las uñas nosotros mismos podemos llevar a otra parte de nuestro cuerpo, igual que la sarna también, igual que la sarna. Entonces, como les digo, el hongo es redondo, ¿no? Es una mancha redonda y el alrededor es bien delimitado, tiene un límite bien fijo, bien, o sea, no es así irregular, ¿no? El hongo es bien redondito, bien redondito. Y va creciendo, poco a poco va creciendo. Esa parte va a ir creciendo, ¿no? En cambio, la sarna, te sale uno acá, uno al otro lado, más chiquito, más grande, te va saliendo diferentes manchitas, digamos, ¿ya? Miss, Entonces, disculpe, ¿por qué? Miss, dime. disculpe. ¿Por qué los hongos necesariamente están en las uñas? ¿O de qué se alimentan? Los hongos, por ejemplo, ¿Por el qué hongo, pierde el color? sí, el hongo te da, dice que está, por ejemplo, cuando nosotros, digamos, nos bañamos en baños que no son nuestros, digamos, ¿no? En duchas que no son, digamos, de nuestra casa, ¿no? De nosotros, que usamos, que está limpio. A veces nos bañamos digamos, en un baño de un hotel, ¿no? Por ejemplo. Y a veces no nos protegemos los pies. Entonces ahí adquirimos el hongo. O también a veces cuando usamos, por ejemplo, muchos zapatos cerrados, ¿no? El hongo crece en la humedad. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguna vez han guardado una ropa húmeda y a los días, al poco tiempo la han sacado, no está se abomba, se honguea, ¿no es cierto? Hay unas partes donde va a estar con unas manchas medias plomas, medias negras, ¿no es cierto? Y tiene un olor feo también. Esos son Sí, hongos. Miss, es porque lo han guardado así húmedo, mojado, Ajá. Entonces ahí es donde cerrado crece también. el hongo. Ahí es donde crece el hongo. ¿Ya? Entonces lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros usamos zapato muy cerrado,
zapatilla, digamos, ¿no? Usamos zapatillas, usamos, estamos todo el día con la zapatilla, estamos con una media gruesa, de repente estamos haciendo nuestras cosas para arriba y para abajo, no full. Entonces, el pie No deja no, respirar, Miss. No no haya... respira, ¿no? El Ajá. pie no respira, no respira. Entonces, y esa zapatilla, ese zapato o esa zapatilla va a estar húmeda, porque a veces nuestro pie suda, ¿no? Nuestros pies sudan, como es normal, nuestro pie suda, entonces esa zapatilla se humedece. Y esa zapatilla no tiene, pues, la pones debajo de tu cama, al día siguiente te vuelves a colocar la zapatilla y así todos los días. Entonces ahí es donde empieza a salir, te agarra el hongo al pie y a las uñas también, ¿no? Entonces, a veces el hongo avanza muy lento, pero si ustedes a veces se van a dar cuenta, malogra bastante las uñas de los pies. Se cambia de color, ¿no? Entonces se vuelven así como polvo, ¿no? Como polvo, se hacen gruesas y se hace como polvo. No duele, pero no se ve estético, ¿no? No se ve estético, digamos, ya no puedes usar una sandalia, ya no puedes usar pues un zapato no calado, digamos, porque ya el hongo te perjudica toda la uña. Miss, ¿y Entonces, qué podemos usar para los hongos? Tratamiento, Miss. el tratamiento para los hongos de las uñas es bien, como les digo, es bien Físico. eh, largo. ¿En cremas? ¿En cremas? Largo. Hay cremas, hay pastillas, hay láser, hay hay esmaltes, así como cuando te pintas las uñas con un esmalte, también. Hay diferentes presentaciones, diferentes maneras, pero es bien largo y más que todo, por ejemplo, más está en uno mismo de que lo haga, ¿no? Por lo general es entonces tienes que, digamos, lavarte en la mañana, en la noche, echarte el talco, echarte la crema y hacer todos los días lo mismo. O tomar las pastillas todos los días, ¿no? Entonces a veces el problema está en que nosotros no cumplimos y por eso es que no nos curamos. Miss, en ¿Ya? la sangre también se puede encontrar ¿Cómo? para saber. Cuando te haces un análisis de sangre, puede salir que tú tengas esa enfermedad de los hongos. No. ¿Sabes qué es lo que pueden hacer? ¿Sabes qué es lo que se hace? Por ejemplo, como el hongo, ¿no es cierto?, sale como en la parte de arriba como una, ¿cómo te digo? Como si fuese una Como una mella, escarita, Miss. como una escarita que sale, ¿no es cierto?, como un polvito, ¿no? Como un polvito. Se hace como que salen unas escaras chiquititas, como unas escamitas, como unas escamas chiquitas. Entonces, eso se puede llevar al laboratorio y eso lo analizan. Y ven qué tipo de hongo es. Entonces, ahí se puede ver el tipo de hongo y se puede tomar tratamiento más estricto para ese tipo de hongo. Ajá, eso sí se puede hacer. Te hacen un cultivo de esa parte del hongo, ya sea de la uña, de la piel, donde sea. Te sacan unas escamitas en el laboratorio y te analizan. Y según el tipo de hongo que encuentren, te dan el tratamiento. Algo que eso sí es más fijo ya, ¿no? Más directo. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, vamos a seguir las áreas hospitalarias de un hospital donde se puede contraer más, hay más riesgos de contraer una infección, ¿no? Por ejemplo, la sala de emergencias, ¿no? Donde llega todo tipo de paciente, donde llegan pacientes adultos, llegan pacientes niños, adultos mayores, hombres, mujeres, llega
accidentados, todo tipo de pacientes nos llegan en emergencia. Entonces, ese es un sitio, es una área del hospital con bastante riesgo para contraer una infección. En el quirófano también, ¿no? Porque en el quirófano ustedes saben que están realizando, es una operación y se abre, ¿no? Hay una cavidad que está abierta. El laboratorio, en el laboratorio donde se realizan todos los exámenes, todas las pruebas. Ahí vamos a encontrar todo lo que son, por ejemplo, hay muestras de sangre, hay muestras de orina, muestras de heces, muestras de esputo, ¿no? Todo tipo de muestras. Entonces ahí también es una área donde se puede contraer una infección. En sala de partos también, porque ahí estamos en contacto con sangre, ¿no? De las mamás que dan a luz. Y en unidad de cuidados intensivos, que son pacientes que están graves. ¿Ya? También, por ejemplo, uno de los problemas cuando los pacientes se infectan, contraen alguna infección, es cuando están muchos días en el hospital, ¿no? A veces uno piensa que cuando el paciente entre más días se quede en el hospital es mejor, va a estar mejor cuidado, va a estar más sano. No, no es así, ¿no? Porque a veces cuando el paciente está muchos días en el hospital, se puede contaminar con muchos tipos de infecciones. Entonces, el paciente no tiene que estar mucho tiempo en el hospital, tan solo para superar el caso, su patología de ese momento, y después se lo manda a su casa para que de ahí se siga recuperando, ¿no? Con tratamiento para la casa. En cuanto a la prevención de las infecciones nosocomiales, hay que limitar la transmisión de los microorganismos, hay que controlar los riesgos ambientales de infección, proteger a los pacientes, limitar el riesgo de infecciones endógenas, o sea, que ocurran dentro del hospital, vigilar las infecciones, identificar y controlar los brotes, ¿no? Para que no se siga repitiendo, para que no se siga, digamos, prolongando más infecciones. Prevenir las infecciones de los miembros del personal, ¿no? Evitar que el personal de salud se contagie, ¿no? Por ejemplo, hay en muchos hospitales se ha dado, por ejemplo, que digamos, los pacientes, el personal de salud, digamos, se puede infectar con TBC, ¿no? Se enferman también de TBC, o los mismos que están expuestos a pacientes también que están infectados de TBC, de tuberculosis. Entonces, hay que controlar todo eso, ¿no? Tenemos que cuidarnos nosotros y también cuidar al paciente. Lo más importante, la regla de oro y la más efectiva y económica, ya sabemos que es el lavado de manos. El lavado de manos tenemos que hacer un buen lavado de manos para que garanticemos también evitar contagiarnos de una infección, ¿no? En cuanto a las prevenciones de las infecciones urinarias, hay que tratar en lo posible de evitar, por ejemplo, que te hagan una cateteración vesical, ¿no? Que te coloquen una sonda vesical. Entonces, una sonda vesical tan solo se colocará ya en un caso muy extremo, ¿no? Si el paciente ya no puede miccionar, si tiene molestias, si le vamos a aliviar el dolor, digamos, al paciente colocando una sonda, se puede realizar. Pero si no, mejor no colocarle, porque de alguna manera podemos, colocando la sonda, se puede provocar una infección. ¿Ya? Proceder a la... Miss, una pregunta. Dime. Miss, ¿es normal que cuando a una persona le coloquen una sonda vesical con un drenaje urinario, le salga sangre? No, no es normal. ¿No? Porque yo he visto a Miss, le colocaron y había sangrado. Supongo que habrá sido porque, bueno, ya que se conectó en la vejiga. Supongo yo eso. ¿O por qué No. cree usted? Sí, o sea, a veces, por ejemplo,
cuando, digamos, te van a colocar por primera vez, ¿no? O recién te van a colocar la sonda vesical, siempre produce un pequeño sangrado, ¿no? Por lo mismo que es un cuerpo extraño, que no es normal, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a veces cuando uno coloca una sonda vesical, hace, digamos, el mismo procedimiento te puede provocar alguna laceración, ¿no? Puede provocar alguna laceración en las partes, ya sea del hombre o de la mujer, ¿no? Entonces, y eso puede provocar de repente un pequeño sangrado. O sea, puede ser que al principio se produzca o se vea sangre en el drenaje, en la bolsa colectora, pero después debe ser la orina normal, ¿no? Ahora que si tú me dices todo el tiempo se vea sangre, eso no es normal, ¿ya? Al principio, cuando se coloque la sonda, ahí sí puede ser, por el mismo que a veces, por el mismo procedimiento, ¿no? A veces se hace fuerza para colocar, es doloroso, entonces se puede lacerar, ¿no? La mucosa de repente se puede lacerar y eso puede provocar un poquito de sangrado. Pero después, a la media hora, a la hora, entonces ya debe estar la sonda limpia de sangre y tan solo debe pasar orina. Pero si durante varias horas o todo el tiempo esté con sangrado, eso no está bien, eso no es normal. Ah, ya, ¿Ya? Miss. Sí. Ya, entonces, porque hay pacientes, por ejemplo, que son ya usuarios de la sonda, ¿no? Hay pacientes que usan todo el tiempo sonda vesical, ¿no? Y cada 15 días tienen que renovarse, para cada 15 días se colocan otra sonda, ¿no? Entonces, a ellos también a veces ya tienen algún problema en la vejiga que puede también provocarles un sangrado, ¿ya? Otra Sí. cosa que también... ¿Alguna otra pregunta, chicas? En cuanto a la prevención de... Missy, ¿quién lo coloca eso? ¿La enfermera técnica? No, bueno, nosotros colocamos las sondas vesicales, las enfermeras, el médico, las enfermeras y algunos técnicos también lo Todos. hacen. Sí, Miss, ¿nos van a colocar es fácil, cateterización uterina? ¿no? Claro, uretral, Miss. Nos va a enseñar a hacer eso, Miss, dice. Ya, sí, les voy a enseñar a hacer. Listo. La próxima clase vamos a Así hacer, de verdad. ¿Ya? Entonces Sí, vamos a Miss. acabar esto un ratito. Vamos a acabar esto porque antes que se nos gane la hora, ¿ya? Ya, mantener el sistema de drenaje urinario cerrado, o sea, la bolsa colectora que esté colgando, ¿no? Que está colgando, tenemos que mantenerlo cerrado. Tiene una llavecita que se cierra, ¿ya? Y mantener una práctica aséptica apropiada, o sea, mantener todo limpio, todo estéril, ¿no? Cuando se coloque una sonda vesical, tiene que ser todo estéril para no provocar una infección urinaria. También tenemos que usar guantes estériles, tenemos que limpiar bien la zona perineal, ¿no? Donde vamos a introducir la sonda. Tenemos que realizar una inserción uretral sin causar traumatismo, lo que les decía, ¿no? Sin causar alguna lesión, porque va a sangrar. Y también tenemos que limpiar la zona perineal y examinar la piel, ¿no? Que esté bien, que esté limpio, no haya heridas ni nada por el estilo. En cuanto a las infecciones respiratorias, las más comunes ya sabemos que son las neumonías, ¿no? Y las medidas que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a las infecciones respiratorias, es mantener la desinfección y cuidado apropiado durante el uso de tubos, respiradores, humidificadores, para evitar la contaminación. Asegurar que el equipo respiratorio, el ventilador mecánico, se encuentre en forma adecuada. Utilizar una técnica aséptica cuando se le aspire las secreciones al paciente, ¿no? Tenemos que hacerlo con guantes y cambiar la sonda de aspiración, ¿no?
y abstenerse de hacer cambios regulares de los tubos de respiración. En cuanto a la prevención de infecciones por catéteres vasculares. Los catéteres vasculares son, por ejemplo, las vías que vamos a colocar, ¿no? A la vena, ya sea una inyección a la vena o ya sea las venoclisis, que hemos hecho también nosotros. Primeramente, para eso tenemos que lavarnos las manos, ya saben bien, hay que lavarse las manos y también si fue colocarse guantes. Después tenemos que lavar o desinfectar, mejor dicho, la zona donde vamos a colocar la vía, donde vamos a colocar el catéter, ¿no? Tenemos que desinfectar con un algodón, con alcohol. Y tenemos que limitar el mínimo, ¿no? El procedimiento de colocación del catéter, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de colocar lo más rápido, digamos, la vía, la aguja a la vena, ¿no? No vamos a, o sea, por ejemplo, para eso tenemos que identificar una buena vena, primeramente, una buena vena que sea gruesa, para que no fallemos y acertemos a la primera, ¿no? A la primera, para que justo entremos a la primera y no estemos intentando 2, 3 veces y vamos a hincar a la paciente por diferentes partes, ¿no? Tenemos que también preparar los líquidos en forma, o sea, los medicamentos, tenemos que preparar teniendo todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Con aguja estéril, limpiando el jeve de la tapita, todo tiene que estar limpio. Y tenemos que capacitar también al personal en la inserción y el cuidado del catéter, ¿no? Explicarle también al paciente cómo tiene que cuidar el suero, que no mueva la mano de repente, ¿no? Para que no se vaya a salir la aguja y tengamos que volver a colocar. Y si es que va a ocurrir, por ejemplo, una flebitis es la inflamación de la vena, ¿no? Digamos que entonces si se produce eso, tenemos que retirar inmediatamente la aguja. A veces el catéter se sale de la vena, ¿no? Se sale de la vena, entonces, y empieza a hincharse, ¿no? La zona donde está la aguja se va a empezar a hinchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retirar inmediatamente ese catéter. En cuanto a la prevención de infección de intervenciones quirúrgicas, las medidas para evitar las infecciones, hay que tomar en cuenta una buena técnica quirúrgica, ¿no? Como les dije, el médico, el cirujano es el que dirige la operación y él tiene que tener una buena técnica aséptica también, ¿no? Y quirúrgica también. Tener todo el ambiente de sala de operaciones limpio, ¿ya? Y también usar una ropa apropiada y equipo estéril. Realizar preparación adecuada al paciente antes de entrar a la sala de operaciones. Hay que explicarle al paciente qué es lo que le vamos a realizar, cuánto va a durar la operación, darle seguridad, ¿no? Que no se ponga nervioso, indicarle, el médico tiene que indicarle al paciente qué es lo que le va a hacer, que le va a cortar, le va a sacar esto, todo, y darle más que todo confianza y seguridad. También hay que usar como medida profiláctica antibióticos, o sea, para prevenir una infección. Y hay que tener un programa de vigilancia de las heridas quirúrgicas, ¿no? Cuando un paciente es operado, ¿no? Después sale de sala de operaciones y se va al servicio de cirugía, mujeres, varones, ¿no? Según de dónde haya venido. Entonces hay un programa donde le hacen el seguimiento a ese paciente, ¿no? Hay que estar el primer día, el segundo día, el tercer, cuarto día, cómo va, si está bien, si se infectó, si no se infectó la herida. Entonces hay que hacerle una vigilancia a ese paciente para ver que la herida no esté infectada. Bueno, esto es de un programa de bioseguridad que ustedes ya lo saben. Y como ya es la hora, mejor vamos a ver un video. Porque si no, nos vamos a
¿Dónde está? Miss, cuando agarra una flebitis, que es la inflamación a la vena, Miss, cuando en ese caso nosotros debemos de cambiarle a la otra mano para seguir colocándole su suero, la solución parenteral que tendría que estar, sigue colocándose ahí. Nayeli, qué sueño. Ya, dime, Maribel, discúlpame. ¿Qué No, decías? Gladys, Miss. Gladys, perdón, dime, Gladys. Miss, le decía que cuando cuando se produce una flebitis, en ese caso la caterización que se ha realizado, ¿lo podemos realizar en la otra mano o ya se le quita nomás ya por sí, o sea, definitivamente? No, digamos, cuando nosotros colocamos un suero, ¿no? En la mano, digamos, en la mano derecha, digamos, y se sale la aguja, ¿no? Digamos, se sale y empieza a hincharle la mano, ¿no? Al paciente. Entonces, tú tienes que retirar la aguja, tienes que retirarla la aguja, retiras, le aprietas bien y cambias otro agucat, otra aguja, y le puedes colocar en la otra mano, o también le puedes colocar en la misma mano, pero más arriba, ¿no? Puede ser en la flexura del codo, por ejemplo, ¿no? O en la otra mano. Ah, ya, Miss, ya le entendí. Sí, puedes colocarlo, digamos, en la misma mano, pero, o sea, nunca más abajo, ¿no? Más abajo, o seguido de donde estuvo al principio, no, preferible más arriba. Ah, ¿Ya? ya, más arriba, ya bien. Ya, vamos a ver ahorita, veamos un ratito, por favor. Aproximadamente cada año ocurren entre 400 y 600 mil nuevos casos de infección nosocomial en los hospitales de Alemania y aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pacientes fallecen por esta causa. Miss, no miro el video. Miss. Sale el No miro video. el video. Sale la diapositiva en vez del video. Sí, Ya, Miss. espérense un ratito. Ya, Miss. Esperamos. Ya, espérense, chicos. El video presenta. Me están viendo. Hace frío, por eso tengo sueño. ¿Cómo sale esto? Sí. Ya, acá. Nadie quiere saber. Apaga tu micro. Deja de compartir esto. Ya, ¿cómo lo haces? Acá abajo, creo. Ya, pues. No, deja de compartir. Y está en pausa. Deja de compartir. ¿Dónde está? ¿Esto? Ay, no. ¿Dónde está? Ya, ahora pon el video. ¿Dónde está? Ahora sí. No sé. Pantalla. Ay, Dios mío. Ahora. No sé qué pasó, chicos. A ver, ya. Ahí, pon pantalla. Creo que estás. No sé qué ha pasado, que no puedo. Ay, ¿dónde está? Acá. Esto. Sí. A ver, me avisan, ya, me avisan. Sí, Miss, ya se puede. Miss. Ya. Yo no sé. ¿Por qué me pasa a mí eso? Aproximadamente cada año ocurren entre 400 y 600 mil nuevos casos de infección nosocomial en los hospitales de Alemania y aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pacientes fallecen por esta causa. La mayor parte de los casos se presentan en las unidades de cuidados intensivos, debido a que la cantidad de infecciones allí es mucho mayor que en otros servicios menos complejos. De acuerdo con la regulación pertinente al control de infecciones, los hospitales tienen la obligación de registrar y evaluar los casos de contaminación nosocomial. Uno de los elementos importantes de la gestión de infecciones es la detección. Con estas pruebas se trata de identificar a pacientes portadores de microorganismos multiresistentes. Cuando se identifican los agentes infecciosos, se aíslan los pacientes portadores para limitar la transmisión a otros enfermos.
Además, han de implementarse algunas medidas preventivas, como habitaciones individuales y uso de batas, gorros y mascarillas protectores. Nos aseguramos de aplicar con frecuencia las siguientes medidas de higiene. Por ejemplo, el cambio de los vendajes de un paciente. Los vendajes deben cambiarse según las normas de las técnicas sin contacto, lo que supone que se deben emplear materiales desechables estériles en cada cambio y que las manos no deben tocar la herida. Tenemos además todos los elementos de la terapia del paciente, monitorización incluida, y un aspecto importante denominado vigilancia de la enfermedad. Esta vigilancia incluye el registro de infecciones en la unidad afectada, una lista de microorganismos multiresistentes, así como el control de uso de los antibióticos. Todo está relacionado y conforma un universo en sí mismo. Und daraus wird dann ein Gesamtpaket. Nosotros en el servicio de suministros proveemos a todas las unidades, áreas e institutos con materiales adecuados con el fin de garantizar un suministro óptimo a los pacientes. En los últimos años, la optimización de procesos ha jugado un papel central en nuestro departamento. Hemos conseguido optimizar el suministro de la larga lista de artículos que hemos usado los últimos años. Cuando se adquieren materiales desechables, uno debe tener en cuenta el coste global del procedimiento, por ejemplo, los costes de tratamiento y de logística, además de los gastos individuales. La clínica de Magdeburgo hace uso de múltiples productos desechables de Draeger, como sensores, filtros para bacterias, juegos de tubos y manguitos para presión. Un factor importante relativo a la conservación de la higiene es que el entorno del paciente debe desinfectarse y limpiarse sistemáticamente para disminuir las probabilidades de contaminación. Además, todas las superficies, dispositivos de cabecera y monitores se descontaminan para minimizar la cantidad de posibles patógenos en el área y entorno del paciente y disminuir así el riesgo de infecciones. Estudios han demostrado que no es posible desinfectar material reutilizable, cables, dispositivos, equipos y tubuladuras, de tal forma que se asegure una tasa lo suficientemente baja de infecciones o transmisiones. Es por ello que preferimos material de un solo uso con más ventajas clínicas. Las infecciones hospitalarias repercuten negativamente tanto en el hospital como en los pacientes. Su incidencia supone funcionar con más turnos de personal y, por tanto, más gastos. Consumimos mucho más suministros. Aumenta el número de enfermedades ligadas a complicaciones, lo que lleva a su vez a un aumento de fallecimientos y complicaciones graves. El hecho de que la tasa de infecciones no ha aumentado a pesar de la enorme cantidad de pacientes de alto riesgo que tratamos y del incremento constante de microorganismos multiresistentes se debe con toda seguridad al uso de materiales de un solo uso y desechables. Bueno, chicos. Entonces, eso es todo. Espero que el día de hoy, la clase del día de hoy, lo hayan entendido. Ya, en la noche les cuelgo, por favor, las tareas. Ya, como les dije al principio, les va a haber 2 tareas, de la semana pasada y de hoy día. Ya, para que la hagan hasta el próximo martes. Y no se olviden mañana, por favor, todos conectados para el día central de nuestro aniversario. ¿A qué hora, Miss, era? El programa está en el grupo. No recuerdo. A las 10, Miss, pasaron la tarjeta de Miss, a las 10 de la invitación. A mañana. las 10. A las 10, he visto, pero no lo he leído detenidamente. A las 10 es la misa entonces. ¿Ya? Entonces estemos todos, por favor, conectados, chicos. Ya, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Cuídense. Igualmente, Chao, cuídense mucho. cuídese. Hasta Una la pregunta siguiente. que puedo hacer, por favor. Dime. Sí,
Miss, una consulta, esto, ¿cómo se llama? A mí me dieron, Miss, una hoja de referencia para ir a al otorrinolaringólogo y esto, quisiera saber, porque el doctor me dijo que primero se tenía que desinflamar, es que Miss me he caído de las gradas y por subir rápido. Y, ¿cómo se llama? Y quisiera saber cuánto tiempo dura la hora, digo, la hoja de referencia, porque me dijo apenas se desinflama y vas porque te tienes que revisar, me dijo. Pero yo no quiero ir a Arequipa, Miss, ¿Cuánto porque tiempo? viendo la situación como está ya me da miedo ya. Prefiero estar acá. Pero sí me duele, Miss, al Sí. respirar me duele la ¿Y cómo nariz. está? Como le dije, se me ha hinchado prácticamente la mitad de la cara porque me chanqué con o sea, con las gradas mismas, o sea, las gradas, en la última parte ya subiendo, no sé cómo me habré ¿Te has golpeado el oído? Sí, prácticamente, sí, me caí de cara, pues, y se me ha hinchado esta parte de acá de la cara, la mejilla, y esto, y así, y prácticamente parte de mi nariz ¿Cuánto también. tiempo? ¿Cuándo ha sido eso? Hace ya 4 días atrás. Ya, y de hace 4 días a hoy día, ¿estás mejor? ¿Estás peor? ¿Te duele más? ¿Estás más hinchado? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Todavía sigue morado, por eso casi no me conozco en cámara, o ahí estoy con la mascarilla porque no se nota. Eso, y al respirar siento que el aire que inhalo me duele prácticamente al inhalar el aire por la nariz. Ya, Y hay veces me duele los ojos también porque todo esto de acá se me ha hinchado, hubiera visto desde día, estaba horrible. ya me imagino cómo estarás. Pero sabes que en el Pedregal no hay otorrino. No, Miss, porque me dijeron, por eso me derivó a Arequipa para cirugía. Y Ay, ajá, en la hoja de referencia, por eso le estoy preguntando cuánto tiempo tiene de duración la hoja de referencia, porque tampoco he ido al hospital de acá de Magis, porque también hay infectados, porque el día que fui yo también de emergencia fui y me revisó justo un médico que estaba ahí. Y así, y por eso me dijo que no había otorrinolaringólogo, entonces me dijo, te voy a dar la referencia porque bien el otorrinolaringólogo te va a revisar y él ya prácticamente si te va a derribar, pues envía bien, o no sé. Pero por eso yo le estoy preguntando a usted, Miss, ¿cuánto tiempo dura la hoja de referencia? Porque me dijo apenas se desinflama tienes que ir, pero yo ya no quiero ir, Miss, porque me da miedo. ya, ¿tú eres del CIS? Sí, Miss. Ya, sabes que, por ejemplo, por lo general las hojas de referencia del CIS tienen que ser, digamos, de un día para otro o máximo unos 3, 4 días. Pero sabes ¿qué es lo que el médico mismo en la parte superior de la referencia él le pone, ¿no? Digamos, referencia ampliada por un mes, digamos, ¿no? Y él lo firma y lo sella. Entonces, esa referencia te va a servir para un mes, digamos. Y como tú dices, tienes razón, ¿no? Da miedo ir a Arequipa. Entonces, me imagino que te habrá dado referencia para el Honorio o el Goyeneche seguro. Al Goyeneche misma ha dado la referencia. Ajá. Sí, a Goyeneche, ¿no? Entonces, en Arequipa está terrible la situación con esto del COVID y de verdad que da miedo ir. Bueno, yo te recomendaría de repente, si es que te ha dicho que te vea un especialista, de repente podrías ir a digamos, al Alcides Carrión, ¿no? A un policlínico. Al Alcides Carrión, ¿qué se llama? Al Espíritu Santo, digamos, en forma particular de repente para que te vea el otorrino. De repente te va a costar un poquito más de plata, ¿no? Pero te van a atender más rápido, pues, ¿no? Te van a atender rápido y no vas a correr tanto riesgo como que te vayas al Goyeneche. Ya. Bien, Miss, está bien, porque me dijo, apenas se desinflama el dolor, digo, apenas se desinflama, tienes que ir, porque estaba verde, estaba de colores, Miss, porque en sí estaba así. Porque claro, primero va a estar morado, después va a estar verde, después va a estar medio clarito, así va a pasar de todo color. Ya, Así va a ser. ya, y así, Miss, entonces, bueno, a ver, lo que usted me está diciendo voy a hacer, porque en sí, como le dije, me duele horrible, sí, y hasta ahora me duele también la nariz por parte también, y cuando inhalo el aire también me duele.
Ya, pero mientras que se llama, lo que tienes que tener en cuenta es que, digamos, no te empeores, ¿no? Si ves que cada día que pasa, en vez de mejorar, digamos, o en vez de que se ya baje el hinchazón, al contrario, esté poniéndose más morado, esté aumentando de volumen, te esté doliendo más, entonces, en vez de mejorar, te estás empeorando, tienes que irte nomás de nuevo al médico, pues, ¿no? Sí, Miss, justamente voy a hacer eso también. Ya, Gladys, cuídense mucho, ya cuídate. Gracias, Miss, hasta luego. Chao.